Hola, ¿cómo están? Estoy muy contenta de poder estar en esta mesa de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Y bueno, tenemos una plática que me emociona muchísimo y quiero agradecer mucho a Camila Townsend y a Selene Galindo por aceptar estar en esta plática. Hola, ¿cómo están? Estoy muy contenta de poder estar en esta mesa de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Y bueno, tenemos una plática que me emociona muchísimo y quiero agradecer mucho a Camila Townsend y a Selene Galindo por aceptar estar en esta plática. Voy a presentarlas brevemente a cada una de las compañeras que nos acompañan. Selene Galindo es originaria del Mezquital, en Durango, es del pueblo Oda, o también conocido como Tepehuano. Ella escribe en esta lengua, traduce, toma fotografías y está estudiando una maestría en cine documental en la Universidad Nacional Autónoma de México y es antropóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia también en la Ciudad de México. Y bueno, ella tiene una de las reflexiones que más me ha inspirado y que siempre que la escucho o que la leo me genera nuevas preguntas sobre lo que implica ser una mujer indígena en este siglo, ¿no? Entonces, muchas gracias, Selene, por aceptar. También nos acompaña la historiadora Camila Townsend. Ella nació y creció en la ciudad de Nueva York y hizo un doctorado en historia comparada en la Universidad de Rutgers y bueno, ha hecho diferentes tipos de trabajo sobre lo que tiene que ver con la historia de los pueblos nativos de este continente. Y también ha tenido diferentes premios, becas de la Asociación Estadounidense de Mujeres Universitarias, de la Sociedad Filosófica Americana, la Comisión Fulbright, entre varios. Su trabajo para mí es fundamental en cuanto a la reflexión de algo que sucedió hace 500 años y que ahora se han hecho una serie de conmemoraciones, de actos, de eventos. Ella es autora de un maravilloso libro que llegó a mí por diversas circunstancias, que en español se ha llamado Malintzin, una mujer indígena en la conquista de México. Para mí ha sido un libro con una visión amplia que cubre muchas de las maneras en las que se ha abordado la vida y los impactos, los significados de una mujer que vivió hace 500 años y que tiene muchas capas, ¿no?, de significado encima. O sea, que la vemos con un montón de lentes que dicen más de nosotros y de nosotras en esta época que tal vez de lo que fue ella. Entonces, leer este libro para mí fue fundamental en hacerme preguntas, muchas preguntas sobre lo que implica ser una mujer indígena en la actualidad, pero también comprender y ver la historia de otra manera, ¿no? A Malinzi nos la han narrado siempre, ¿no?, la historia oficial como la traidora, y también ver de dónde viene esta visión. Y creo que en estas reflexiones en la actualidad es muy importante que leamos este libro, ¿no?, que pone en crisis muchas de las ideas, que inspira muchas otras. Y en ese sentido, también para mí era muy importante poder tener una mirada de una mujer que ahora, en este siglo, bajo este sistema de opresión, la categoría de indígena, ¿no? Selene pertenece a un pueblo indígena, yo también, pero que en la historia, ¿no?, si lo complejizamos, pues está lejos de esta área que se llamó Mesoamérica, ¿no? Y que, bueno, yo sé que es polémico hacer la división entre Mesoamérica y Aridoamérica, pero un poco jugando, justamente quería una mirada de una mujer desde Aridoamérica. Y ella muy amablemente aceptó leer el libro de Camila que recomendé con mucho entusiasmo. Y
ahora estamos en esta plática y yo quisiera hacerle un par de preguntas a cada una eh, para poder iniciar una conversación después también, ¿no? Y bueno, quería hacer la primera pregunta a Camila, a quien justamente agradezco mucho la posibilidad de este diálogo. Yo quería hacer una pregunta sobre tus impresiones. Yo recomiendo a todo mundo el libro y hay muchos temas ahí, pero quería hacerte una pregunta un poco más general. Tenía que ver con la importancia de que sean mujeres historiadoras que estén también visitando este tipo de figuras, ¿no? Como Malintzin, con toda esa lectura que se le ha dado como la traidora, y en el tipo de lecturas y de preguntas en tu quehacer como historiadora en las que el género importa. Antes de entrar a esta charla justamente, me platicabas, bueno, yo te decía que una de impactó es la pregunta que te hacías sobre por qué durante todo el tiempo Malintzin no había tenido un embarazo, por lo menos que sepamos antes, ¿no? Y que esa pregunta, por ejemplo, tal vez para los varones no es la misma. Entonces, tu relación con un personaje femenino o con la investigación como historiadora, pero también desde el género, ¿no? Además de que te parecieron fundamentales. Y yo diría que es fundamental. Bueno, yo creo que sí. Realmente yo creo que hay dos razones por las cuales no hemos tenido libros buenos sobre ella por tanto tiempo. Una de las razones es muy obvio de que no hay fuentes, que las fuentes se carecen y que ha sido un poco difícil buscar los fragmentos que se necesitaban para construir una vida de ella. Pero yo diría que más importante es esa cuestión um, de que tú estás hablando, es decir, los historiadores eran hombres en general, por generaciones pues de generación. Entonces, no quiero, bueno, es un poco difícil porque no quiero argumentar, no quiero insistir en la idea de que todos tenemos que escribir las historias de nuestros antepasados y de ninguna otra persona, o que yo solo puedo escribir sobre las mujeres y los hombres solo. No quiero decir eso, sería, bueno, sería una exageración y sería muy feo, ¿verdad? Si nosotros nos sintiéramos tan controlados por nuestra identidad. Pero al mismo tiempo me parece muy claro que nuestras experiencias nos forman y nos informan y que para un hombre ha sido, por lo menos, quizás todavía es más difícil escribir sobre la vida de una concubina. Y en realidad, un amigo mío me dijo, otro historiador me dijo que había tenido la idea de escribir una biografía, un libro sobre ella hace años, hace décadas, pero se decidió que no podía porque no tenía bastante, o cuál sería la palabra, no es exactamente simpatía, pero no compartía bastante experiencias con ella. Y francamente, como hombre, me admitía, él tenía interés sexual en ella, en su imaginación. Entonces, en su imaginación, en su subconsciente, tenía interés en controlarla, y controlar el narrativo, en controlar su cuerpo. Pero yo, al contrario, cuando yo estaba estudiando su vida, pensando bien lo que ella había hecho y lo que otros habían dicho sobre ella, eso no me, ¿cómo se diría? No quiero decir que como mujer yo entendía exactamente lo que ella estaba pensando. Obviamente que no. Nos separan bastante cosas. 500 años, su experiencia como indígena, etcétera. Pero yo sí entendía, porque yo también era joven hace tiempo, y yo sí entendía lo que es ser una mujer que los hombres están observando, viendo, considerando como si pueden usarlo o no. Y
Entonces yo no tenía ningún problema en sentir algo por ella mientras que yo estaba escribiendo, leyendo las fuentes. Entonces yo creo que sí, que es muy importante que las mujeres se meten en la cuestión de las historias y es muy importante que los indígenas, hombres y mujeres, se meten en esas cuestiones históricas, porque los indígenas, bueno, como ustedes dos saben por su propia experiencia, van a fijar, van a notar cosas un poco diferentes que las cosas que yo voy a notar o observar. No es que no compartimos nada, nuestras imaginaciones, nuestras habilidades, pero vamos a observar cosas de una manera un poco diferente y entonces las fuentes nos van a hablar un poco diferentemente. Entonces yo diría que sí, que es muy importante. Aunque no quiero decir que solo las mujeres pueden escribir sobre mujeres y que solo los indígenas pueden escribir libros. Eso no, eso sería una exageración. Claro, yo pensaría más bien es como que no es que no se pueda, pero las preguntas que nos vamos a plantear es diferente, ¿no? O sea, Exacto, las exacto. preguntas de las angustias que podrían Exacto, exacto. Por ejemplo, de lo que ser. tú estabas diciendo, que por qué no salió ella embarazada antes. Es una preocupación de las mujeres jóvenes. Si voy a salir embarazada, los hombres ni van a pensar en eso. Ni un historiador se había preguntado por qué no salió embarazada ella durante esa conquista. A ellos no les interesaba. Bueno, es un ejemplo Sí, perfecto, me parece. Sí. exacto. Sí, yo cuando leí esa parte dije, exacto, ¿no? O sea, ¿por qué el embarazo ocurrió después de tanto tiempo en sus circunstancias? Sí. Preguntas. Quería pasar a preguntar a Selene. Bueno, ella está justamente antes de entrar a esto también nos platicaba sobre su identificación o no con esta historia que en México es mesoamericano centrista. Ujú. Como que México viaja en el pasado y cuando viaja en el pasado se convierte en Mesoamérica y no solo en Mesoamérica, en Tenochtitlan particularmente, ¿no? No se convierte en Tlaxcala, no se otro señorío, una ciudad purépecha o mije, se convierte en Tenochtitlan. Y lo que le pasa a México, a Tenochtitlan, le pasó a México, ¿no? Entonces es bien interesante cómo el Estado se mete una máquina del tiempo y renace hace 500. Yo quería preguntarle a Selene bajo esta visión de la historia nacionalista mexicana, ¿cuáles son del libro de Camila las cosas que más, no sé, 3 puntos que más lo que tú pensabas sobre la historia y sobre Malintzin en particular? 3 puntos que, perdón, que más cambió. Ajá, ¿qué más te cambiaron o te hicieron reconsiderar o llamar la atención sobre lo que tú ya tenías de bagaje, pues sobre todo, bueno, como antropóloga, pero también de la historia a la que hemos estado expuestas, ¿no? Pues fueron, híjole, 3 puntos es muy poco. Todos los stickers que tiene el libro, creo que. Eh, pero una cosa y que tiene que ver con justo el comentario que estaba haciendo hace rato es, in, creo que creo que antes del libro yo no, digo, obviamente que viene de muchas experiencias y del trabajo que estoy haciendo actualmente y de muchas cosas, ¿no? Pero genuinamente yo no tenía un interés en la historia, por ejemplo, de ella, ¿no? O de la conquista o de Tenochtitlan, ¿no? Porque yo, o sea, para mí es como, o sea, yo crecí, soy de Durango, obviamente la educación es muy de la ciudad también, me eduqué mucho en la ciudad de Durango, aunque íbamos y veníamos mucho, pero pues, o sea, sí, aquí y aunque sea imposible, pero han borrado mucho la presencia de los pueblos indígenas en la actualidad y todo eso, pues en Durango es como peor, ¿no? Lo único de lo que yo leí, revisé en algún momento de pueblos indígenas en las escuelas en la ciudad fueron 2 páginas de un libro que se llama Mi Identidad, que era de Durango, ¿no? Y es también así como lo mismo, ¿no? O sea, como conectan los pueblos que vivimos ahorita con algunos
guerras que hubo durante el proceso de colonización, y es como inmediatamente somos eso, ¿no? Y además, como una de las historias míticas más importantes, se supone, de los Odam, de nosotros, pues es una historia muy náhuatl, ¿no? Además, que hay cosas en la ciudad de Durango que hacen referencia a eso, y fue como, surgió a partir de un profesor que pues dijo que esa era nuestra historia mítica de nosotros, y es como, pues, o sea, la gente lo ve y es como, o sea, ni siquiera las palabras son en náhuatl, y nosotros pues no nos, o sea, como que conocemos a los mexicaneros que viven ahí y todo, y ni siquiera se relaciona a ese náhuatl, ¿no? Con el que nosotros estamos como familiarizados. Entonces, como que luego y luego, y pues eso, o sea, como que ya yo sentía cierta distancia con lo que yo leía, porque además mis dos papás fueron maestros, y los dos fueron muy, pues muy estrictos, por llamarlo de alguna manera, en términos de si vas a aprender, si vas a escribir en español, tienes que aprender a escribir en Odam también, ¿no? Y aunque yo no me formé en una escuela en la sierra, pues yo aprendí a escribir en mi casa y a leer y todas estas cosas, y nos hacía exámenes y no sé qué tanto, ¿no? De qué tan bien aprendimos o no. Entonces, como que, pues yo tenía, o sea, como que de muy chica, incluso como todo esto de lo indígena y demás, pues era algo como que era muy constante, y que era como algo a lo que hacíamos mucho frente, aunque yo no quisiera, ¿no? Pero era pues mis papás, y como que poco a poco me fui metiendo en eso. Pero llegar acá, pues a la Ciudad de México, sí era como más, muy, como de alguna forma como que me sobrepasó todo esto, ¿no? De nuestra historia, y Tenochtitlan, y el Templo Mayor, y todas estas cosas, y como que, pues para mí, incluso de niña ya tenía como cierta distancia hacia eso, ¿no? Cuando leía, pues era como, qué triste que les pasó eso a ellos, ¿no? Que pasaron como por ese proceso, porque pues nosotros, como yo entendía las cosas, pues yo seguía hablando Odam, y yo seguía como haciendo todas estas cosas, íbamos y veníamos. Nuestros territorios son, todas las comunidades son comunidades agrarias reconocidas, entonces como que muchas de estas discusiones realmente a mí no me, pues sí, yo sentía que no nos había tocado, ¿no? Y entonces, pues como que llegar acá y que todo es lo prehispánico y muy unidireccional, y esto es lo que nos representa, como que pasar por la ENA también acerca de eso, pues era muy como, muy, pues sí, como yo lo rechazaba, honestamente, ¿no? Era como que, no, pues yo no soy eso, y como que también, como en la ENA, por ejemplo, pues hay como mucha, y en la antropología general, pues eso que dices, ¿no? Que es muy mesoamericanista, pues es totalmente eso, ¿no? O sea, ahí todo era como irte a Oaxaca, irte a Chiapas, y todas las investigaciones pues son como muy, muy reducidas, ¿no? En espacios, en cierto sentido. Entonces, como que todo ese paso que tuve por la universidad también, fui como eso, como cada vez siento que muchas de mis acciones ni siquiera era como porque yo quería, sino por llevar la contraria a lo que se supone que tenía que hacer, también por ser indígena estudiando antropología, ¿no? Porque hay como, entras en una categoría exótica distinta. Entonces, como que todo eso hicieron que yo no, pues sí, que no me sintiera como cercana a esta historia, y por tanto a querer leerla y querer entenderla, ¿no? Y lo que decía hace rato de que justo como este diálogo que he empezado contigo, que he empezado con Luna, que como todas estas cosas que he hecho, pues me han hecho que me interesara en esto, ¿no? Y ahora sí como, a ver, no es cierto eso que están diciendo, ¿no? Porque también como que pues era muy reduccionista, la historia es muy reduccionista, y yo, o sea, me siento culpable, pero era como yo veía ese pasado también, ¿no? O sea, como no me interesaba, porque era muy pasó esto y aquello, y los mestizos y no sé qué, y como muy de
paso 1, paso 2, paso 3, como sin ninguna consecuencia, ni violencia, ni absolutamente nada, ¿no? Entonces, pues obviamente que el libro me abrió completamente los ojos a una cosa muy distinta, porque pues es ver a todas estas personas que están participando y sobre todo a Malin Singh pues en un proceso tan complejo, tan violento, tan de guerra, ¿no? Y es como, pues, o sea, como sentir todas esas cosas y todas esas presiones como las que ella pudo haber pasado, todas las negociaciones políticas. Creo que esa es una cosa, esas dos son como las más importantes hasta ahora. Uno, como que me abrió la posibilidad de redescubrir una historia que es contada muy unilateralmente y darle como toda la complejidad que implicó, ¿no? Porque también muchos de los resultados de eso se piensa como que fueron pensados casi, ¿no? Cuando muchas son consecuencias que fueron pasando, ¿no? Eso por un lado, el verla ella como con toda su complejidad y demás, me permite también como entender y como tener muy presente todas las complejidades en las que nos situamos todos cuando terminamos pues siendo traductores, siendo intérpretes y cuando estamos entre una y dos o tres, cuatro culturas siempre tratando de pasar de un lado a otro, ¿no? Solo que pues no es lo mismo yo a que haya sido Malin Singh, entonces como que recae cierta responsabilidad en muchas personas que pues también todos somos humanos y a veces nada más estamos tratando de sobrevivir, ¿no? Entonces como que esas cosas me abrieron mucho hacia eso y pues el papel de la traducción y de la interpretación, que es además como algo que sigue muy vigente ahorita, ¿no? Con todas las políticas públicas, con todos, y que ahorita está muy también en boga la discusión por todo lo de el diseño de las lenguas indígenas y demás, y se me hace como también triste, que siento que no, o sea, como que seguimos entendiendo como la traducción, la interpretación y cómo varias lenguas existen, sí, ¿cómo decir? Muy encajonado, ¿no? Y creo que justo lo que hace esta historia es, pues hablaban tantas lenguas y mucha gente habla 12, 3 o 4 y todos estos movimientos y todas estas riquezas de las lenguas que también hizo que me diera cuenta de eso, ¿no? O sea, como realmente las implicaciones del genocidio, y creo que también pues, lo haces, Camila, de una forma muy, muy respetuosa y que te hace sentir como todas esas cosas y toda la diversidad que está pasando al mismo tiempo, ¿no? Y creo que esa es una cosa como que me enseñó y que me abrió el libro y sobre lo que me ha hecho a pensar mucho, ¿no? O sea, como la misma categoría de mestizo aquí, como lo destruye, porque no son 2 o 3 pueblos, es como, pues eso, como toda la complejidad y que también tiene mucho la historia, ¿no? También como decir, los nahuas son esto, como muy de, si todos fuéramos entes iguales, ¿no? Y creo que y lo que hace el libro es romper completamente con eso, ¿no? Porque aunque seamos pueblos vecinos y demás y hablamos la misma lengua, pues tenemos cosas muy distintas que hacen que haya alianzas, que no las haya, que haya conflictos y muchas otras cosas. Y creo que ya me extendí de más, perdón. No, muchas gracias. Ahora quisiera hacer otra pregunta a Camila. Una cosa que a mí me llamaba mucho la atención es que, bueno, un reto que veo en hacer el libro es la falta de fuentes, ¿no? O sea, tenemos fuentes como el lienzo de Tlaxcala y teníamos fuentes como el juicio, ¿no? Que hace su hija y de ahí a mí aún con falta de fuentes, lo que hiciste buscar en el contexto y entonces dar las respuestas más plausibles, ¿no? A cosas que no había fuente directa. Entonces, al no haber fuente directa, ese trabajo
por muchas razones, cómo debió haber sido el entorno en el que ella estaba, ¿no? Estas peregrinaciones, por ejemplo, a la lengua debió haber aprendido, ¿no? Como eso desde el contexto. A mí me pareció maravilloso porque nomás se dice, hablaba maya y náhuatl, pero en la disección que haces para decir, no, seguramente nos da para mucho más el contexto en el cual eso se hizo. Y eso me pareció un reto difícil, ¿no? Que resolviste maravillosamente. Mi pregunta sería si estarías de acuerdo, ¿no? Con ese reto, si para ti ese fue el reto más importante. Y también quería preguntarte, son dos preguntas en uno rápidamente, sobre que se ha dicho que, bueno, de las primeras mujeres que en el siglo XX empezaron a cuestionar esta historia, y yo veía que tal vez nadie habló en ella durante 200 años, pero sí se mantuvo en las danzas de las comunidades. Sí, Y sí, en sí. esas danzas, Malinche no es intrigosa, no es lasciva y no es alguien a la que haya que faltar el respeto. Entonces quería preguntar, ¿no? Si estás de acuerdo que el mayor reto fue la falta de fuentes, ¿cómo fuiste resolviendo esto, ¿no? Agarrando el cantar de las mujeres de Chalco e infiriendo ahí cómo debió haber sido. Y también preguntarte sobre la participación, pues, tanto de la versión indígenas, en las danzas y también feministas en la recuperación de una versión más compleja de Malinche. Sí, absolutamente. Es decir, Yasnaya, me parece que tus percepciones son muy agudas, se puede decir. Es decir, el reto más grande que yo tuve tenía que ver con la falta de fuentes y es, bueno, en realidad eso puede ser una cuestión política, como decía antes Selene. Hay que andar con mucho respeto. Si si un escritor, un antropólogo, un historiador no tiene esa manera respetuosa, uy, podemos hacer mucho daño a las comunidades descendientes modernos, a las ideas sobre las mujeres, etcétera. Y si no tenemos fuentes que nos indiquen qué pasó y cómo vamos a pensar, si no andamos con cuidado, sería muy fácil imaginar cosas y decir cosas que nosotros o nosotras también, las mujeres también, hubiéramos imaginado, porque todos los seres humanos tenemos esa tendencia, es decir, pensar que la realidad es la realidad que nosotros percibimos. Entonces yo tenía que andar con mucho cuidado, controlarme, asegurarme a cada rato que no estaba imaginando o proyectando en sí lo que yo hubiera hecho o lo que yo hubiera pensado, porque si yo hubiera hecho eso, hubiera sido igual a los hombres, los historiadores de tiempos antiguos, que siempre decían que ella, bueno, adoraba a los hombres blancos, etcétera, porque ellos querían imaginar eso. Entonces yo, por ejemplo, no quería imaginar que ella era una feminista del siglo XX, que la mujer que yo hubiera imaginado. Entonces, lo que hice es pasar bastante tiempo. Yo este libro no fue mi primer libro porque no hubiera podido ser, porque yo tenía que andar recogiendo fuentes, buscando indígenas, buscando indicios, quiero decir, disculpe, es la palabra, ¿verdad? Un detective necesita indicios, así, ok, gracias, ok, buscando indicios por años, mientras que estaba dando clases o mientras que estaba escribiendo otra cosa, pero leyendo y notando y al mismo tiempo estaba estudiando el náhuatl y leyendo las fuentes náhuatl, se me venían a veces, muy de repente, unos indicios por aquí, por allá, y guardando mis notas, pensándolo bien y viajando. Yo fui a México, bueno, yo había viajado muchas veces a México, pero en uno de mis viajes yo hice un esfuerzo seguir exactamente donde ella había pasado.
para ver el terreno de su nacimiento, de su niñez, de su viaje con Cortés, etcétera. Porque si no, yo no hubiera entendido parte de su experiencia. Entonces, después de muchos años me decidí, ok, no puedo decir que ya la entiendo, que voy a decir yo que yo la entiendo, pero por fin yo entiendo bastante sobre el contexto que puedo escribir sobre ella, indicando, como tú dijiste, lo que ella hizo, lo que otras personas dijeron sobre sus acciones y lo que los otros nahuas y otros indígenas dijeron en sus fuentes en los años después. De los tres sectores de la evidencia. Entonces me puse a escribir, pero siempre explicando si no se sabe, si no podemos estar seguros. Y como tú dijiste, traté de decir cuál era la posibilidad más plausible, se dice, ¿verdad? Pero a veces yo estoy segura que me equivocaba por aquí, por allá, pero yo traté de dar la evidencia a los lectores para que ellos o ellas pudieran decidir por sí mismos, porque a veces si es muy obvio a una persona indígena, por ejemplo, que me equivoca, si yo les doy en las referencias al pie de la página bastante información, ojalá que ustedes puedan notar, decir, bueno, quizás no, pero por lo menos entendemos lo que estaba pensando esa autora. Por otra pregunta, claro que sí, es decir, yo tenía toda la influencia de los que vinieron antes. Los campesinos que en sus danzas mantenían la tradición de ella, las feministas chicanas, las poetas chicanas también del principio del siglo XX. Existen 2 o 3 libros sobre, ¿cómo se diría? Sobre las historias y los fragmentos en la cultura que todavía existen, que tienen que ver con Malintzin, quiere decir. Entonces, yo no tuve que hacer ese estudio. Yo podía leer los estudios de esos estudiosos literarios que ya habían buscado todas las menciones de ella en cualquier pieza o novela, etc. Y me ayudaron bastante todas. Sin la imaginación de las feministas chicanas que habían vivido décadas antes, creo que yo nunca hubiera llegado a lo que yo hice, porque otras personas fueran las que doblaron como el miscropio, se decía, para que nosotras pudiéramos ver de una manera diferente lo que estaba pasando. Eso me dieron la idea y entonces yo podía andar buscando los indicios en las fuentes nahuas. Entonces, es un trabajo de generaciones. Cada uno damos unas ideas a las jóvenes que nos sigan y como a ustedes dos, para mí, oír de ustedes mismas que este libro ha sido una influencia grande, me emociona bastante y estoy pensando que sus hijas y sus nietas también van a decir que lo que hicieron ustedes dos y muchas otras fue una influencia bastante grande en sus vidas. Y así es. No quiero decir que todo va mejor y mejor. Yo entiendo que los problemas siguen, pero es cierto, creo que el conocimiento y la sabiduría sí. Yo creo que entre nosotros, entre las generaciones que siguen, existe más y más entendimiento, aunque no podamos resolver todos los problemas. Sí, sí, y pienso que también tu trabajo puede inspirar. A mí, después de leerte, quería hacer etnohistoria, ¿no? Pudiéramos también, y por fortuna está pasando, ¿no? Conozco cada vez más mujeres, pues como Selene, que es antropóloga, pero también etnohistoriadoras que están haciendo ese trabajo. Y bueno, tengo muchísimas preguntas que me gustaría también hacerte.
otras muchas preguntas que quiero hacer a Selene. La segunda a Selene es desde su visión, ¿no? Como digamos, la principal idea o las principales ideas que te desmitificó el libro sobre Malintzin. O sea, lo que tú creías sobre Malintzin y de pronto, así como yo guardo mucho todo lo que tiene que ver con la parte lingüística y con la parte corporal, ¿no? Además, bueno, de toda la desmitificación de Malintzin como traidora, que creo que ya es a esa altura insostenible, pero para ti, ¿qué es lo que más te desmitificó, ¿no? Sobre la figura de Malintzin, Selene? Híjole, creo que su papel como, pues, como política tan complejo, porque justo eso, ¿no? O sea, como es como la traductora, pero como muy, siento que es muy simplista la forma en cómo se ve, ¿no? Como ese papel de interpretación que tuvo ella cuando, o sea, poder hacer eso es conocer pues todo, ¿no? La cultura, cómo hablas, o sea, tanto que creo que sabía y que fue desarrollando también, creo que es una cosa que me gustó mucho poder descubrirla como en toda la complejidad política, lingüística que era, ¿no? Y también una cosa que me desmitificó fue su relación hacia, que no es que lo haya tenido mitificado de alguna manera, pero sí creo que el hecho de que en el libro, como si lo pone explícito, como su relación que implicaba con otras mujeres, con otros indígenas del momento y demás, hombres y mujeres, siento que pues como que le dio luz a todo ese papel político que tuvo ella tan intenso. Creo que, o sea, digo, me hizo también pensar en todas esas otras mujeres y personas que estuvieron en esa situación, ¿no? Como de quienes no sabemos nada, de quienes, pues no hay fuentes quizás que nos digan y demás, pero creo que el hecho de que ya se siga conservando su figura y su recuerdo como en todas estas danzas y demás, es como hacer esa conexión de tal fue su importancia política que sigue presente, ¿no? De esta manera y que creo que fue abrirla a la complejidad que fue como persona. Eso fue lo que el libro me permitió ver y que antes no me había como parado a detenerme en todo esto, ¿no? Entonces, creo que eso fue lo más bonito. Y el amor entre las mujeres también, a partir de todos estos cantos y también toda esta idea acerca del concubinato, ¿no? Que es como muy, muy machista, muy occidental como se ve, ¿no? Que incluso es un prejuicio también muy mantenido hacia los pueblos indígenas, ¿no? De cuando o de aquellas sociedades en donde existen otras formas de alianzas, y creo que justo como el libro que le pudo dar como luz a eso, me hizo pensar también en toda la solidaridad y apoyo que hubo en muchos momentos para que pues todas estas personas de una u otra manera hayan podido sobrevivir y de donde pues siguen existiendo todos estos pueblos, ¿no? Creo que fue un esfuerzo colectivo que generalmente no se ve así porque es como la figura de los héroes y demás, y creo que pues justo el libro da como pues todo este contexto formado por personas, situaciones y demás, pues lo que dieron posibilidad a eso. Y creo que esas son como las cosas sobre las cuales me cambió mucho. Y Selena, ¿a ti te gustaría hacerle alguna pregunta a Camila? Muchas. Gustaría. Híjole, ay, ¿por cuál empiezo? Hay como mucho este
chiste, ¿no? Hay memes y todo de cómo el contexto es la palabra favorita de los antropólogos y no sé qué y todo. Y me gustó mucho una frase que escribes, ¿no? De lo que propongo es escribir un libro sobre los contextos. Y creo que me gustaría mucho que escucharte acerca de esto, ¿no? ¿Qué ha implicado trabajar los contextos sobre todas estas situaciones que además, o sea, fue como tan rico poder leer que como ponías, es que de esto se ha dicho esto, pero luego dijeron esto y esto es más plausible porque está relacionado con, entonces como todas estas conexiones que hiciste y que tejiste a través del contexto, justamente me gustaría que nos platicaras al respecto. ¿Qué implicó trabajar el contexto? Me parece que es un herramienta, se puede decir, muy importante para una historiadora de las mujeres o de cualquier persona, de cualquier grupo que no tenía la pluma en el mano, es decir, los indígenas, los esclavos también, cualquier grupo de ese tipo. Los historiadores vamos a tener que escribir sobre los contextos, porque ellos no escribieron. Entonces, si estamos buscando textos, no vamos a encontrar nada y vamos a volver a casa, decir es imposible. Pero decir, bueno, es imposible, hay que dejarlos completamente desconocidos, me parece otra forma de imperialismo, de racismo, de sexismo, porque estamos, en ese caso, nos ponemos de acuerdo que no se puede hacer nada, entonces vamos a seguir con la historia típica de los hombres grandes. Entonces, es muy importante y la cosa es que hay que tener bastante paciencia, como yo decía antes, porque se nos quita bastante tiempo. Yo no puedo ir a la biblioteca, al archivo y pedir, bueno, la sección de contextos. Hay que recoger poquito a poquito cualquier indicio que yo encuentro. Y si no encuentro nada, tengo que admitir que, bueno, que no se sabe. Por eso yo escribí 2 libros de ese tipo, uno sobre Malintzin y otro sobre Pocahontas, que era una muchacha indígena bastante parecida realmente. No quiero decir personalmente, pero en sus circunstancias bastante parecida, en Virginia, en lo que ahora es los Estados Unidos. Y después yo estaba agotada y, porque hay que vivir en el mundo de la imaginación, pero sin dejar que la imaginación nos controle, porque así vamos a escribir cosas ridículas, como yo decía antes, y cosas racistas de mi imaginación personal, y no quería hacer eso. Entonces, por fin, había estado estudiando el idioma náhuatl, y es por eso que por fin, después de escribir esos 2 libros sobre esas mujeres, me dediqué más a las fuentes idioma náhuatl y acabo de publicar otro libro, El Quinto Sol, sobre la historia azteca, que está basado en las fuentes que ellos escribieron en el siglo XVI. Y fue un alivio tremendo tener fuentes como cualquier otro historiador típico. Yo podía ir al archivo y buscar, bueno, entonces yo sí entiendo la diferencia y porque los aztecas sobre todo, bueno, los mexicas, digo aztecas, pero entre nosotros no debo decir eso porque no existían los aztecas como ustedes saben. Pero los mexicas escribieron los Xupohuali, bastante de esos textos que se llaman Xupohuali. Eso estoy hablando de eso cuando yo digo los archivos. De toda manera, en muchos casos no existen. En el caso de la gente Odom, por ejemplo, del siglo XVI, no existen el equivalente de los Xupohuali escritos. Seguramente tenían su manera de contar la historia, tenían el equivalente de su Xupohuali, pero no pasaron a la forma escrita. Entonces, no, la respuesta no es, ¿cómo se diría? Pasar por atrás, ¿cómo se diría? La respuesta no es buscar la ruta de las fuentes, porque esa ruta solo existe en algunos casos, como por ejemplo en el caso mexica. Lo importante es
descansarnos si es necesario, si fuera necesario, como yo tenía que escribir por lo menos un libro sobre fuentes bien reales, bien verdaderas. Pero lo importante es, después de descansar y hacer otros proyectos, volver a esa cuestión de los fragmentos, de los contextos y tener esa paciencia, porque es la única manera de seguir con el proyecto de que estamos hablando. Y bastante historiadores ahora lo están haciendo. Hace 20 años cuando yo empecé, no tantos, pero ahora sí, por lo menos en mi país. Creo que es un poco más frecuente aquí, pero eso puede cambiar. En mi país, por ejemplo, hay una señora, Annette Gordon Rees, una historiadora morena que ha escrito sobre Sally Hemings, nuestro gran presidente Thomas Jefferson. Después de que se le murió su esposa, nunca se casó y otra vez. ¿Y por qué? Porque vivió por 30 años con una esclava. A ella se le dio su libertad y dieron la libertad a sus niños, etcétera. Es una historia que es un reto en nuestra comunidad en los Estados Unidos, porque hay gente blanca que no quieren pensar que Thomas Jefferson hizo eso. De todas maneras, esta historiadora pasó como 15 años buscando fragmentos para poder escribir un libro sobre esa mujer, Sally, la que era esclava. Que era realmente la segunda esposa de Thomas Jefferson, pero esclavizada. Entonces, hay otros historiadores que ahora están escribiendo libros de ese tipo. Y creo que empieza también en México, sobre todo entre los estudiosos indígenas y los estudiosos que tienen interés en los indígenas y en los esclavos africanos también. Porque en México, como en mi país, no existen muchas fuentes tradicionales para escribir esa historia. Entonces hay que hacerlo, aunque se nos quita el tiempo, aunque tenemos que buscar más paciencia, es posible. Pero yo también diría que es muy importante para los jóvenes tener otros proyectos, porque yo no voy a decir a una muchacha o un muchacho de 23 años que está tratando de escribir su tesis doctorado, hay que escribir sobre los fragmentos, porque ¿cómo van a hacer eso dentro de un par de años, verdad? Eso puede ser el segundo libro, que pueden tener el tiempo necesario, mientras su primer proyecto, su primer libro puede ser algo un poco más tradicional, sobre los indígenas, pero en un área donde hay, bueno, por ejemplo, en los tiempos modernos, donde tenemos más fuentes que existen. Entonces, pero creo que tú no quisiste plantear una pregunta política, pero realmente es una pregunta política. Es decir, es muy importante que lo hagamos, aunque sea muy difícil, porque si no, nos vamos a tener que rendir y no queremos hacer eso. También pensaba, Camila, que es algo que tú haces muy bien, una postura crítica de las fuentes, porque una cosa es lo que digan las fuentes y esas fuentes a veces tenían cierto objetivo en ese momento, ¿no? Sí. Por ejemplo, leemos a Cortés. Cortés en sus cartas de relación casi no menciona a Malintzin como si no hubiera sido importante. Exacto. Pero leemos los... ¿A quién? Sí. Yo aprendí eso no de manera política, a lo mejor, no sé, estoy imaginando, pero a lo mejor ustedes dos aprendieron por sus propias experiencias como mujeres indígenas, tener una actitud más crítica de la historia oficial. Yo en mi niñez no tenía esa experiencia. Yo era ya mayor cuando empecé a darme cuenta de la necesidad de hacer todo eso y sobre todo con esas fuentes tradicionales. Me acuerdo un día, yo estaba leyendo algo que había escrito Cortés o el secretario de Cortés y estaban en Honduras al final, ya habían llegado y conquistado a esa gente allá a la costa. Y él dijo, es muy importante, es muy importante que no nos hagamos esclavos. Y yo hice caso.
él seguía, es muy importante que hablemos con ellos para averiguar lo que era su historia. Yo hice caso, pero por fin, leyendo al final, me di cuenta, él estaba fingiendo, se puede decir, de que iba a portarse con una gentileza. Realmente lo que está diciendo es que sus sirvientes, bueno, la gente que lo rodeaba, deben pretender que habían preguntado a los presos que habían tomado en la guerra, los hondureños, los indígenas, debían pretender que habían preguntado quién era quién. ¿Era esclavo? ¿Era jefe? ¿Era la esposa del jefe? ¿Quién era quién antes de la conquista? Porque los reyes católicos ahí en España habían dicho que si alguien había sido esclavizado antes de la llegada de los españoles, esa persona podía seguir en esclavitud. Entonces, realmente lo que decía, que parecía muy bueno, lo que él decía era que vamos a pretender haber hablado con ellos para que podamos decir que todos ellos eran esclavos antes de que llegamos nosotros, porque él tenía la intención de venderlos en el Caribeño, como esclavos, lo que hizo. Entonces es un ejemplo de que tenemos que acercarnos a las fuentes con una actitud un poco sospechoso, porque en realidad en muchos casos lo que dicen, las palabras que encontramos allí, no indiquen lo que supuestamente indican. Y eso se va aprendiendo poquito a poquito más y más. ¿No? Entonces, sí, tiene razón, definitivamente, Yasnaya. Si yo hubiera creído cada cosa que los españoles dijeron en sus fuentes, mi libro hubiera sido llenito de mentiras. Camila, si tú tienes alguna pregunta a nosotras sobre nuestra lectura de tu libro. Solo sobre la lectura de mi libro, no puede ser sobre cualquier cosa. ¿No? Bueno, sobre cualquier cosa. Bueno, entonces, ¿qué tipo de cosas estaban leyendo antes de describir este libro, de descubrir este libro? ¿Qué estaba leyendo y cuáles eran los libros que las influyeron o que no debo preguntar cuáles eran los que no les gustaban. ¿Cuáles eran los que les gustaban antes y qué estaban leyendo antes de... Muy bien. Si gustan, trato de ser breve y respondo yo. Sí. Uno, estaba leyendo una novela sobre Malintzin, donde Malintzin se enamora de Cortés. Ah, sí, siempre. Oh. Las esclavas en ese mundo no se enamoraban de sus dueños. Ay, ay, ay. Y entonces eso a mí me chocó mucho. Me hizo sentir mal, o sea, yo sentía que eso no. Y también cuando Malintzin la casan con Jerónimo, decía que ella se sentía muy triste porque ya Cortés ya no la quería, ¿no? Y ella seguía enamorada de Cortés. Y esa novela, y entonces leerte a ti me desmitificó sobre todo, bueno, sabía que ella no había sido una traidora, ¿no? Que no tenía ninguna lealtad con Tenochtitlan, pero me fue muy importante dejarla de ver o sea, sentir confirmado que no se enamoró de Cortés y que el amor romántico no estaba jugando ahí. Tenía una importancia muy fuerte en lo que sucedió en la conquista y que no le hemos puesto ese papel protagónico. Y la otra cosa también muy importante para la Oluta como encomienda y la posibilidad de que tuvo de recibir tributo y esa historia tan sobre la esclavitud. O sea, yo, claro, cuando dices esclavitud, lo piensas como en la esclavitud capitalista o precapitalista. O sea, la esclavitud... Como en mi país, sí. Ajá. Exacto. No quería decirlo así, pero... Sí.
otro sentido, ¿no? Y también desmitificar el hecho de que ella era una princesa, o sea, ponerlo en duda, ¿no? El hecho de que una mujer cautiva, incluso esclava, podría tener un papel muy importante como concubina o esposa de una persona para acceder a ese tipo de náhuatl, ¿no? Ay, ahora yo te quiero hacer preguntas, ya. Pero, bueno, yo antes de esto, ahorita estoy trabajando la historia de la violencia relacionada al Estado con los pueblos Odam, ¿no? De donde yo soy. Yo general había hecho mucho trabajo como fuera de, y esta es como la primera vez que estoy haciendo sobre mí, sobre mi historia y demás, pero es muy más desde el cine, pero, y estaba relacionada originalmente a la historia de la guerra contra el narco, ¿no? Muy reciente, pero pues justo como que una cosa me ha llevado a otra y es como, es más bien una historia de violencias que ha venido y como relacionado con eso, pues estaba leyendo un libro de otro historiador que se llama Soldiers, Saints and Shamans, Indigenous Communities and the Revolutionary State in Mexico's Gran Nayar, 1910-1940. Entonces, pues muchas también como de la forma en cómo tú trabajas, cómo trabajas las fuentes, como la confrontación de las distintas versiones y demás, pues me hicieron mucho eco con este otro trabajo, ¿no? Porque lo que hace NAD es trabajar con los archivos desde la SEP y pues, o sea, todos son documentos oficiales, ¿no? Y como muchos son reportes y cosas así, pues obviamente que lo que llega ahí pues es nada que ver con la realidad, ¿no? Con lo que está pasando. Entonces, como me hizo mucho eco con tu trabajo, ¿no? Al empezar a leer este libro y también como, pues, mucho ver la violencia que implicó muchas cosas, ¿no? Creo que eso fue pues muy fuerte para mí también, porque dentro de esta historia mítica de cómo se dio el proceso de colonización, pues le hemos quitado mucha la violencia que implicó, ¿no? Y creo que De veras, sí. tú me lo trajiste y ha hecho como que haya pensado eso, ¿no? O sea, me cambió eso, ¿no? Como más bien es como una historia, o sea, como todas estas violencias no son separadas, ¿no? Todas vienen y han estado relacionadas con todos estos procesos históricos que han implicado en un proceso, en un primer momento toda la colonización, pero luego también con la formación del Estado y demás, ¿no? Entonces, como que, pues, lo que hizo tu trabajo fue irme ya hacia atrás y querer seguir explorando hacia atrás, ¿no? Y con esto quiero hacerte una pregunta, porque es algo que tú estás haciendo mucho ahorita. Ah, no. Sí, Hemos sí. perdido a Yasnaya. Quizás va a Oh, volver, va a tratar de volver, yo sé. sí. Pero pregúntame para mientras. Okay. Pues justamente eso, como, o sea, como de todas estas cosas, tú dijiste hace rato, como pues la cercanía y cierta empatía, yo digo, no lo dijiste tú, pero yo lo pongo así, que tienes y que tuviste con Malinche, ¿no? Al escribir sobre ella, al acercarte de esta manera hacia ella, pero pues muchos de estos aunque son lejanos, pues son procesos muy dolorosos, ¿no? De mucha violencia y demás. Trabajar eso como historiadora en términos de fuentes, en términos de acercarte a todas estas historias, ¿qué implica, ha sido doloroso para ti también? Porque Sí, un colega mía que se llama Marisa Fuentes, él ha escrito un libro que se llama Dispossessed Lives, las vidas desposesionadas, no sé si traduce. Desposeídas, sí. Sí, um, y ella habla en ese libro de los efectos que ha tenido en su propia vida. Ella es latina y también es morena y es descendiente de esclavos.
y ella a veces se ponía bien deprimida viviendo en el mundo de esas fuentes, especialmente de la violencia contra los esclavos, los castigos que daban en mi país y en el caribeño, que eran los sitios de su trabajo. Entonces yo no puedo decir que los efectos en mi vida han sido parecidos. De una manera sí, pero de un nivel mucho más bajito. Es decir, para ella se dedicó a leer casi todo en el archivo lo que existía sobre los castigos. Entonces era día después de día de leer sobre esa violencia tan horrible que casi no se puede creer. En mi caso, en los últimos años, yo he estado buscando cualquier fuente escrito en idioma náhuatl que yo podía encontrar, que incluyen cosas muy tristes, pero también lleno de gusto y lleno de vida. Entonces, no estaba como enterrado o rodeado por textos tan horribles que casi no se podía seguir. Y no sé, quizás eso nos llega al empiezo, al inicio de la discusión, del debate. También Yasnaya estaba preguntándome si es muy importante, bueno, ¿cuál es la influencia de las historiadoras mujeres en todo esto? Yo creo que yo he lanzado mi imaginación hacia el mundo de ella, de Malintzin, pero puede ser que como soy gringa y blanca, etcétera, puede ser que no me afectaba tanto que como hubiera afectado a ti, Selena, leyendo las mismas fuentes sobre Malintzin. No estoy segura, no sé. Brincar sobre 500 años, ¿quién puede hacerlo? Entonces quizás no importa si esa persona que está haciendo ese esfuerzo esta identidad de la otra, no sé. Pero posiblemente me ha afectado en las cuestiones emocionales menos, porque soy gringa y tengo más distancia. Ojalá que no. Quiero pensar que yo he podido lanzarme, ponerme en ese mundo, pero quizás para ti hubiera sido un trabajo mucho más doloroso. No sé exactamente, pero es posible. Creo que mi amiga, mi colega Marisa Fuentes, ella diría que sí, que era más fácil para mí que para ella, porque ella se siente más cerca que yo me siento. No podemos estar seguros porque no vivimos dentro de la imaginación de la otra, pero posiblemente. Muchísimas gracias. Bueno, de verdad, yo quisiera plantearte muchas preguntas, sobre todo lo que tiene que ver con la idea de un patriarcado ancestral, que tu libro me hizo reconsiderar y que en conversación con otras, con historiadoras, bueno, antropólogas como Aura Cumes, que ponen entredicho la idea de la entrega de las mujeres. O sea, ella dice, no se entregó bajo una condición neutra, o sea, sino que fue, en el caso de Malintzin, después de una batalla, ¿no? Y no entregan a sus hijas, sino entregan a las esclavas, porque, bueno, no había tampoco muchas opciones, ¿no? Entonces, toda esta idea del papel de las mujeres como guerreras cuando dan a luz y la concepción que se tenía me hizo pensar mucho también en si hay o no un patriarcado ancestral, cómo era la posición de las mujeres en ese contexto previo a la llegada de la colonización. Bueno, muchísimas preguntas, pero por tiempo, pues tenemos que ir cerrando esta conversación. Ojalá podríamos hacer después otra, como con la recepción, con más ojalá mujeres que sí, indígenas. ojalá que sí. Mucho, he recomendado a muchas amigas indígenas y que podamos dialogar sobre lo que ahí hallamos con lo que ahora vivimos en una relación. Y si podemos llamar, me encantó esto de, quién sabe si Malintzin escuchó alguna vez que se referían a ella como india, ¿no? Tal vez no, porque la diferencia más bien era, como tú planteabas, de ser o no de la nobleza, ¿no? Era una diferencia más importante. Tal vez ella nunca escuchó que era una mujer indígena, ¿no? Nosotras sí, ella no. Entonces hay tantas reflexiones con lo que ha planteado Selene, con lo que has planteado tú, que me apelan a el presente, ¿no?
Y pues agradecerte mucho y también a quien nos está escuchando, les súper recomendamos el libro, está en Editorial Era, se llama Malintzin, una mujer indígena en la conquista de México. Esta es una gran oportunidad para revisitar en este marco de la conmemoración de los 500 años, de ver los 500 años, pero desde la mirada lo más posible cercana de Malintzin y no de Cortés y no de la historia nacional, sino de una mujer, además hecho por una historiadora mujer. Entonces, de verdad, lo recomiendo muchísimo. Recuerden, Editorial Era, Camila Tausen, Malintzin, una mujer indígena en la conquista de México. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.